El viento azotaba la plaza mientras la multitud se agolpaba junto a la orilla del río que amenazaba con desbordarse. Luisa, una niña de cabello rizado y manos llenas de tierra, trazaba líneas en la arena húmeda con un palo quebrado. A su lado, un grupo de ingenieros trajeados la observaba con desdén. «¿Qué crees que haces, niña? Eso no tiene sentido», espetó el ingeniero jefe con el ceño fruncido y una sonrisa burlona. Luisa no levantó la vista. Sus dedos seguían dibujando curvas suaves y elegantes. El ruido del río crecía, como un monstruo invisible que esperaba su oportunidad para arrasar. La gente contenía el aliento, mientras la arrogancia de los expertos llenaba el aire con palabras vacías. ¿Quieres explicarnos cómo tu dibujo de arena va a detener esta tormenta?, insistió el ingeniero, su voz cortante como el hielo. Luisa levantó la cara. Sus ojos brillaban con una calma extraña, casi un secreto compartido con el viento. «No es un dibujo cualquiera», susurró. «Estoy siguiendo el camino que el agua ya quiere tomar. No lo ves, pero la naturaleza no miente. Los canales rectos no funcionan aquí. Hay que escuchar el río y cambiar con él». Los ingenieros se miraron entre sí, incómodos ante la simplicidad de sus palabras, mientras sus mapas y planos parecían de pronto inútiles sobre la mesa metálica mojada por la lluvia leve que empezaba a caer. El desdén se mezclaba con ese silencio tenso que precede al desastre. La lluvia empezó a caer más fuerte, golpeando la tierra con furia creciente. Luisa seguía dibujando sin prisa, como si cada línea fuera un suspiro sagrado. El ingeniero jefe arrancó uno de sus planos arrugados y lanzó una orden tajante, sin esperar más. «Hagan los muros como está en los cálculos, no en fantasías de niña». La multitud murmuraba, algunos con miedo, otros confundidos. Un hombre mayor, con rostro curtido por años de trabajo y silencios, se acercó a la niña y tocó su hombro con respeto. «Niña, ¿por qué sigues?», preguntó bajo, como si temiera que el viento pudiera robar la esperanza. Ella solo sonrió y dijo: «Porque sé que esto puede salvarlos, aunque no lo entiendan». Los relámpagos partían el cielo, el tiempo apuraba su juicio. El ingeniero cruzó los brazos, sus ojos fríos clavados en la niña como un juez ante una rebelión. «Esto no es juego. Aquí se decide quién protege la ciudad y quién será responsable si todo se inunda». Luisa se levantó, con la arena pegada a sus rodillas y un brillo firme en la mirada. «No juego, señor. Solo veo lo que nadie quiere ver. El río no se fuerza, se acompaña». Entre la muchedumbre, una mujer anciana apretó sus manos trémulas y susurró: «Quizá la niña ve con ojos que los libros no enseñan». Un murmullo lento comenzó, mezclando duda y esperanza. La tormenta anunciaba su filo, y con cada gota el tiempo se hacía un enemigo invisible, pero implacable. El agua ya lamía las calles, prometiendo inundar cada rincón. Luisa se arrodilló, extendiendo su mano para dibujar un círculo concentrado en la arena, como un latido pulsante. A su alrededor, el ingeniero jefe pateó la tierra y gritó: «¡Paren esa locura! Si fallamos, todo será culpa de esta niña y sus tonterías». Su voz retumbaba entre edificios mudos, pero el miedo empezó a sembrar dudas en sus propias palabras. Una voz temblorosa en la multitud preguntó: «¿Y si ella tiene razón? Si sus líneas no son juego, sino un mapa para salvarnos». Luisa no habló, solo siguió, guiada por el ritmo invisible del río, su dibujo cobrando vida entre las lágrimas del cielo. El silencio pesado se rompió cuando un joven ingeniero, diferente a los demás, se acercó y observó el dibujo con atención. Su mirada se suavizó y alzó la voz con un hilo de esperanza. «Tal vez deberíamos intentarlo. No tenemos nada que perder y puede ser la única salida real».
El jefe frunció el ceño luchando contra su orgullo, mientras los otros ingenieros desviaban la mirada. Luisa levantó la cabeza, agradecida y serena, su corazón latiendo en fuerza contenida. La naturaleza sabe hablar, solo hay que aprender a entenderla, dijo. La lluvia arreciaba, el río crecía imponente y la ciudad entera contenía la respiración, pendiendo del trazo humilde de una niña. Las manos del joven ingeniero temblaban mientras señalaba las líneas dibujadas en la arena. Si seguimos este camino, el agua podría ser desviada a los humedales, donde se absorbería sin dañar a la ciudad. La multitud se acercó más, algunos con ansiedad, otros llenos de esperanza. El ingeniero jefe miraba con frialdad, pero su voz ahora era más baja y vacilante. Está bien, haremos una prueba, pero si esto falla, serás tú quien responda. Luisa no respondió, solo sonrió débilmente. Bajo sus pies, la arena mojada parecía latir con la promesa de una solución. La tormenta rugía en un crescendo impetuoso, y cada segundo que pasaba hacía más urgente el destino que los esperaba. Las autoridades comenzaron a modificar las estructuras según el dibujo de Luisa. Los muros de concreto se dieron paso a canales curvos, naturales, que seguían la danza de la niña en la tierra. Los habitantes observaban incrédulos cómo el agua se resistía a su furia habitual, desviándose con suavidad hacia esos nuevos cauces. El ingeniero jefe permanecía rígido, incapaz de borrar el asombro de su rostro arrugado. Luisa, con las manos todavía marcadas por la arena, miraba en silencio, sintiendo cada movimiento del agua como un susurro de triunfo. En ese instante, la plaza entera comprendió que algo mucho más grande que fórmulas o títulos estaba en juego: la armonía entre la sabiduría y la humildad. La lluvia comenzó a amainar y el río, que antes rugía con fuerza descontrolada, empezó a calmarse, siguiendo las curvas diseñadas por la niña en la arena. Las aguas encontraron su cauce nuevo, suave y natural, evitando las calles inundadas. La multitud explotó en un murmullo de asombro y alivio que crecía como ola inesperada. El ingeniero jefe miraba fijamente, sus labios apretados sin palabras, mientras varios colegas intercambiaban miradas entre sorprendidas y avergonzadas. Luisa, cubriéndose el rostro con sus manos mojadas, sintió por primera vez una calidez extraña, un orgullo tranquilo que no necesitaba aplausos ni fama. Alguien gritó desde el fondo: «¿De dónde eres, niña?», como buscando el origen de ese milagro. El silencio dominó de nuevo cuando Luisa se levantó y con voz clara y suave respondió: «Solo soy alguien que escucha al río». La plaza entera quedó suspendida en ese instante sagrado. La humedad en el aire impregnaba cada respiración de esperanza. El hombre mayor con rostro arrugado se acercó y tomó la mano de la niña, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. A veces, la verdadera sabiduría no se encuentra en libros, sino en quienes tienen el valor de mirar más allá. El ingeniero jefe, derrotado por su propio orgullo, bajó la mirada y tuvo que tragarse el silencio humillante que había sembrado. En ese momento, la ciudad entera comprendió que la humildad podía salvar más que la arrogancia. El ingeniero jefe caminó lentamente hacia Luisa, su rostro endurecido, pero sus ojos revelaban una mezcla confusa de respeto y sorpresa. «Niña, tu dibujo fue la única solución que nadie pudo imaginar», admitió a regañadientes, la voz quebrada por una mezcla de orgullo herido y admiración sincera. Luisa no respondió, pero sus ojos, llenos de una sabiduría inusual para su edad, lo miraron sin rencor ni vanidad. La plaza, mojada por la reciente lluvia, brillaba bajo los últimos rayos del sol, reflejando las líneas de la pequeña obra que había cambiado el destino de tantos.
La multitud comenzó a aplaudir con fuerza. La voz que antes dudaba ahora llenaba el aire con gratitud y esperanza. En ese instante, el orgullo arrogante se desvaneció, dejando espacio solo para la justicia de un talento antiguo y puro. Entre la gente, una señora mayor con una bufanda celeste se acercó a Luisa y le entregó un cuaderno gastado. «Aquí puedes dibujar todas las soluciones que el mundo necesita», dijo con voz temblorosa. Luisa lo tomó con manos pequeñas y lo abrazó como si fuera el tesoro más preciado. Este cuaderno es el símbolo de que la verdadera grandeza no está en las palabras altisonantes, sino en la capacidad de escuchar y crear, comentó la mujer, cuyos ojos brillaban con lágrimas silenciosas. Los ingenieros, ahora mudos, miraban con respeto, sabiendo que algo más fuerte que sus fórmulas acababa de enseñarles una lección definitiva. El sol se ocultaba tímidamente tras las nubes, dejando que la noche cerrara un capítulo de humildad y justicia restaurada. Luisa caminaba despacio hacia la orilla. Sus pasos marcaban la arena húmeda como huellas de un secreto guardado. La multitud se dispersaba, pero en sus hombros reposaba un peso invisible, una mezcla de esperanza y responsabilidad. El ingeniero jefe se quedó inmóvil, observando a aquella niña que había derribado atrás años de orgullo y teoría. Murmuró para sí mismo, con una voz rota por la revelación: «Nunca subestimé tanto a alguien». La brisa fresca quitaba el sudor de sus sienes, mientras la ciudad, a salvo por ahora, respiraba con alivio. En el cuaderno azul, Luisa comenzó a trazar nuevos dibujos, caminos que parecían fluir con la misma vida del río, respuesta pura a la naturaleza desafiante. Un hombre del público, con ojos cansados por el trabajo y la tristeza, se acercó a Luisa con respeto reverente. «Pequeña, vi lo que hiciste y no puede ser coincidencia. ¿Cómo sabes tanto de agua y tierra?». Luisa, con voz dulce, explicó: «No es conocimiento de libros, es escuchar al mundo. El río es un viejo amigo que me cuenta sus caminos». El hombre sonrió, lágrimas asomaron en sus ojos. «Necesitamos más gente como tú que no olvide el lenguaje de la tierra». Detrás, los ingenieros se miraban, entre ellos creciente la certeza de que la sabiduría debía venir también del corazón. La noche caía, pero la luz que Luisa reflejaba era más intensa que cualquier estrella. En un rincón apartado, el ingeniero jefe observaba el contraste entre el brillo en los ojos de Luisa y la sombra que aún cubría su propio corazón. Respiró profundo, bajo el susurro de las hojas mecidas por el viento, y murmuró con una mezcla de arrepentimiento y reconocimiento: «Quizás el conocimiento no es solo lo que aprendes en libros, sino lo que tienes el valor de creer». La noche envolvía la ciudad, pero en aquella plaza, bajo la sombra de árboles milenarios, una pequeña figura con cuaderno azul era la luz que rompía el ciclo de arrogancia y silencio. La justicia no siempre era estruendosa. A veces llegaba como un dibujo delicado, trazado en la arena, dispuesto a cambiar destinos sin pedir más que ser escuchado. La mañana siguiente trajo un nuevo aire a la ciudad. Las calles secas y limpias parecían un lienzo renovado, donde la esperanza se había vuelto tangible. Luisa, con su cuaderno en mano, fue invitada a la reunión de ingenieros, un espacio frío y formal que hasta ese momento le había dirigido solo miradas de desprecio. Esta vez, sin embargo, las caras eran diferentes, mezcla de respeto, curiosidad y un poco de asombro contenida. «Queremos que enseñes lo que sabes», dijo un ingeniero joven, con humildad en la voz. Ella asintió sin grandes palabras, solo un brillo sereno. Su genio silencioso comenzaba a abrir puertas, y el mundo que antes la ignoraba
Ahora empezaba a escuchar con atención esa voz que venía de la honestidad más pura. Pearsons, la sala de conferencias, las luces blancas iluminaron el ambiente solemne, donde las voces se entrelazaban con mapas y números fríos. Pero Luisa, sentada con las piernas cruzadas y su cuaderno azul en el regazo, no necesitaba palabras complejas para explicar. Con un lápiz, empezó a trazar curvas suaves que parecían respirar, formando senderos que el agua debía seguir. Los ingenieros, al principio escépticos, comenzaron a inclinarse hacia adelante, sorprendidos por la sencillez y eficacia del método. «Tu visión está cambiando la manera en que entendemos el flujo del río», admitió el más joven. Luisa sonrió, sin orgullo, consciente de que esa humildad era su fuerza silenciosa. La arrogancia técnica empezaba a rendirse ante la inteligencia de la inocencia. Durante la pausa, algunos ingenieros se acercaron, todavía dudosos pero curiosos. Uno de ellos, el más escéptico de todos, preguntó: ¿No te sientes frustrada cuando no creen en ti? Luisa respondió con suavidad: al principio sí, luego entendí que la verdadera fuerza está en persistir, no en demostrar a gritos. Sus palabras calaron profundo en aquel hombre que bajó la mirada y asintió con respeto. Afuera, el sol brillaba a través de las ventanas, proyectando sombras que danzaban como mapas antiguos sobre el suelo. Cada línea en el cuaderno de Luisa tenía la promesa de un futuro distinto, uno donde la sabiduría y la humildad navegaban juntas, desafiando las tormentas del orgullo desmedido. La noche anterior a la gran presentación final, Luisa se sentó en la orilla del río con su cuaderno abierto sobre las rodillas. El susurro del agua se mezclaba con el viento que acariciaba las hojas, como una melodía secreta que solo ella podía escuchar. Sus dedos trazaban una vez más las curvas, buscando perfección y armonía. Un murmullo distante llegó. El ingeniero jefe, caminando en silencio, se detuvo a su lado. Sin decir palabra, observó el dibujo, luego la niña, y por primera vez, sin arrogancia, preguntó con voz baja: ¿Cómo puedes estar tan segura? Luisa levantó la mirada, sus ojos llenos de confianza tranquila. Porque esto no es ciencia, es intuición. El río me habla y yo escucho. El amanecer descubrió una ciudad expectante, con calles preparadas y corazones en tensión. En la reunión que definiría el destino de la inundación, los ingenieros presentaron sus análisis frente a las autoridades, que escuchaban con impaciencia. Pero cuando llegó el turno de Luisa, nadie pudo negar la simplicidad poderosa de su propuesta. Entre planos y palabras técnicas, el dibujo en su cuaderno azul hablaba con verdad y fuerza. Las líneas orgánicas mostraban un canal que respetaba la naturaleza y la integridad del paisaje. Un murmullo comenzó a crecer, un suspiro colectivo que escaneó la sala, dejando claro que a veces menos es mucho más. La tensión en la sala era palpable, como si cada respiración contara en la balanza del destino. El ingeniero jefe se levantó con pasos lentos y pesados, la mirada fija en el cuaderno azul de Luisa. Sin poder evitarlo, sus labios se separaron en un pequeño gesto de asombro. Esta propuesta es la única que preserva la integridad del ecosistema y garantiza la seguridad de la ciudad, dijo, su voz cargada de reconocimiento tardío. Luisa mantuvo su silencio, mientras la mirada expectante del público la envolvía en un manto de respeto. El plan que antes desestimaron con risas, ahora se convertía en la última esperanza, la señal de que la verdadera sabiduría a menudo nace donde menos se espera. Un hombre de traje oscuro, representante del gobierno local, hizo una pregunta fría. ¿Qué garantías tenemos de que esta solución funcionará mejor que los métodos tradicionales?
Luisa, sin titubear, respondió con una claridad que sorprendió. El río siempre busca un equilibrio. Mi dibujo solo armoniza con él, no lo fuerza ni lo engaña. Su voz era un río tranquilo en medio de una tormenta de dudas. Los presentes comenzaron a asentir, algunos con rostros de alivio y otros de respeto profundo. Su cuaderno azul permanecía abierto, testigo silencioso de una batalla ganada contra la arrogancia, contra la ceguera que impedía ver más allá de los números. El sol caía a plomo sobre la ciudad, pero dentro del salón una chispa de luz comenzaba a iluminar las sombras del escepticismo. El ingeniero joven que apoyaba a Luisa se levantó con firmeza, señalando las curvas del dibujo en el cuaderno. He visto en mis años de carrera muchos cálculos, pero pocos entendimientos verdaderos. Esto es diferente, es vida. La multitud asentía y algunos bajaban la cabeza entre la vergüenza y la esperanza renovada. Luisa, con el corazón latiendo despacio, sintió que esas palabras valían más que cualquier aplauso. Afuera, el río seguía su curso, implacable pero ahora respetado, como una fuerza que encontró un aliado inesperado en una niña dibujando en la arena. De repente, un fuerte ruido interrumpió la reunión. Un aviso urgente anunciaba que el nivel del agua estaba subiendo más rápido de lo previsto. La atmósfera se volvió densa, cada segundo parecía estirarse como un suspiro contenido. El ingeniero jefe, con rostro sombrío, miró a Luisa y preguntó: ¿Estás lista para que tu dibujo se convierta en nuestra única defensa? Ella asintió, con un brillo inquebrantable en los ojos. El río nos habla, solo debemos escucharlo y acompañarlo. La ciudad entera parecía contener la respiración. El tiempo se comprimía y el destino pendía de un hilo dibujado por una niña que contra todo pronóstico había aprendido a hablar con el agua. Los trabajadores se movilizaron con velocidad y precisión, guiados por las líneas trazadas en el cuaderno azul de Luisa. Las chapas de metal y las maderas se alineaban siguiendo las curvas suaves, mientras el río avanzaba amenazante como una bestia que buscaba romper las defensas. Luisa observaba desde un montículo de arena, apretando el lápiz en sus manos pequeñas, sintiendo cada latido del agua como un llamado ancestral. El ingeniero jefe, ahora sin maquillaje ni prepotencia, daba órdenes con respeto, reconociendo que esa niña era la verdadera guardiana del río. El sol comenzaba su descenso, pintando el cielo de fuego, mientras el agua respondía, ralentizando su furia, bajo el tacto humilde de un plan que no era suyo, sino del espíritu mismo de la naturaleza. Las horas eran un reloj implacable, pero la ciudad comenzó a respirar con un alivio tímido, casi incrédulo. El agua se desvió exitosamente por los canales naturales y las calles se salvaron de la inundación anunciada. La multitud, reunida al borde de la plaza, rompió en un aplauso espontáneo, donde lágrimas y sonrisas se mezclaban en una celebración silenciosa. Luisa bajó del montículo con paso firme. Sus ojos brillantes reflejaban la calma que solo el entendimiento profundo puede dar. El ingeniero jefe, acercándose con humildad, extendió una mano. Gracias, Luisa. Hoy aprendí que la verdadera ingeniería es también corazón. En ese gesto sencillo, se cerraba un ciclo de arrogancia y comenzaba una historia de respeto y justicia. Con la ciudad a salvo y las aguas domadas, Luisa se convirtió en el centro de atención, pero ella evitaba la mirada de aquellos que buscaban elogios. En cambio, prefería estar con los ancianos que le contaban historias sobre el río y con los niños que imitaban sus dibujos en el suelo polvoriento. Su cuaderno azul descansaba siempre en su mochila gastada, guardando secretos que todavía no revelaría. Una tarde, al sentarse junto al río, una voz suave llamó desde atrás.
Era la mujer con la bufanda celeste que con lágrimas en los ojos dijo: «Has cambiado más que el curso del agua, has cambiado el curso de nuestra ciudad». Luisa solo suspiró, comprendiendo que su lucha no terminaba, solo cambiaba de forma. El ingeniero joven que se había convertido en su aliado se acercó con una sonrisa sincera. «¿Qué sigue ahora para ti?», preguntó. Luisa miró el horizonte, sus dedos rozando las páginas de su cuaderno. «Quiero que más personas escuchen, que no solo vean números, sino que sientan la tierra, el agua, el viento». Su voz era un eco de esperanza, un llamado a despertar corazones endurecidos por la rutina. En la calma del atardecer, la ciudad parecía respirar con un nuevo ritmo, más suave y armonioso, como si finalmente hubiese encontrado una melodía que todos pudieran seguir. Y en esa melodía, Luisa encontraba su lugar, pequeña pero inmensa en su poder. La noche caía con su manto oscuro, y en el pequeño cuarto de Luisa, las paredes eran testigos silenciosos de un universo interior que bullía en calma. Sobre la mesa, el cuaderno azul abierto mostraba símbolos y líneas que parecían danzar con la luz de la lámpara tenue. La niña acariciaba la página. Sus pensamientos viajaban más allá de la arena y el río, soñando con un mundo donde la humildad y la sabiduría fueran un solo camino. Desde la ventana, el sonido lejano del agua susurraba, recordándole que la batalla de escuchar al mundo no había terminado. Sin embargo, en aquella quietud, Luisa encontraba fuerza, la fuerza de quien sabe que el verdadero talento no se mide, se siente. Al día siguiente, en la plaza renovada por la calma del río, se colocó una placa de reconocimiento a Luisa, la niña que con un dibujo salvó a la ciudad. La ceremonia estaba llena de rostros emocionados, y entre ellos, el ingeniero jefe miraba a la niña con una mezcla de respeto y admiración humilde. Sin embargo, lejos de la gloria, Luisa se sentó junto a un grupo de niños, enseñándoles a escuchar el viento y a dibujar líneas que no solo eran formas, sino historias vivas. Algunos vecinos la observaban con una sonrisa, entendiendo que la verdadera grandeza no está en los títulos, sino en la capacidad de compartir el don que cada uno lleva dentro, sin arrogancia ni miedo. Un día, mientras dibujaba en la misma arena que la vio nacer, Luisa sintió una mirada curiosa. Era la del ingeniero joven, que se acercaba con pasos medidos y una sonrisa genuina. «He estado revisando los planos antiguos y me doy cuenta que nada de esto habría tenido sentido sin tu intuición», confesó, dejando caer entre sus manos un pequeño cuaderno cubierto de polvo. «Quiero que trabajemos juntos, que combines tu talento con el conocimiento técnico». Luisa lo miró, sus ojos iluminados por la posibilidad. «No se trata solo de unir fuerzas, sino de escuchar lo que el mundo quiere decirnos», dijo. La alianza inesperada abría puertas y el río, paciente, seguía fluyendo sin prisa, como un juez silencioso de una nueva era. El ingeniero jefe, que hasta entonces guardaba distancia y orgullo, se acercó con el rostro cambiado por el tiempo y la reflexión. «Nunca imaginé que aprendería tanto de una niña que dibuja en la arena», admitió con voz temblorosa. «Quizás es hora de replantear todo lo que creemos saber». Luisa, sin perder su calma característica, respondió: «El mundo no necesita más orgullo, sino más oídos atentos y corazones humildes». La plaza, testigo de la transformación, parecía respirar un aire distinto, como si la justicia que el agua había traído también hubiera tocado las almas endurecidas por años de certezas equivocadas. Una nueva página se escribía, con tinta invisible pero profunda. Las palabras de Luisa se extendieron
como un eco suave entre los presentes, quienes poco a poco comenzaron a comprender que la grandeza no se trataba de imponerse con títulos o fórmulas, sino de abrir espacio para voces olvidadas. La niña volvió a su cuaderno azul, aquella especie de relicario donde guardaba los secretos del río y la tierra. Las entradas eran más profundas, más ricas, pero nunca lejanas a la humildad que la había marcado desde el principio. Afuera, el viento jugueteaba con las hojas, mientras en el horizonte el sol se alejaba lentamente, dejando que la noche acogiera el despertar de una sabiduría que renacía a través de una niña que supo escuchar más allá del ruido. En una reunión improvisada junto a la orilla, los ingenieros discutían planes para futuras avenidas y defensas, pero con una voz nueva, más respetuosa. El ingeniero joven sostuvo el cuaderno azul de Luisa entre sus manos y dijo: «Aquí está la prueba de que el conocimiento debe ser humilde para ser verdadero». Una ingeniera, con el rostro marcado por años de trabajo y cansancio, añadió: «El río nos ha enseñado que no se lucha contra su voluntad, sino que se debe fluir con él». La ciudad parecía despertar con el suspiro del agua que, finalmente dominada, no era una amenaza, sino un aliado silencioso. Luisa los miraba desde lejos, sabiendo que la batalla contra la arrogancia técnica apenas comenzaba, pero con la certeza teñida de esperanza. La noche volvió a cubrir la plaza, pero el eco de aquella conversación persistía en el aire como un secreto compartido. Luisa, sentada sobre una piedra fría, levantó los ojos hacia el cielo estrellado y murmuró para sí misma: «La verdadera fuerza siempre ha estado en escuchar, no en imponer». Su cuaderno azul descansaba a su lado. Las páginas mezclaban dibujos simples con notas llenas de intuición pura. De pronto, una sombra se acercó lentamente. El ingeniero jefe, perdido en sus pensamientos, finalmente había dejado atrás la máscara del orgullo. «Niña», dijo con voz trémula, «gracias por enseñarnos lo que nunca supimos». La respuesta fue un leve asentimiento, como si una nueva alianza se sellara en el silencio de la noche. Los días siguientes trajeron cambios palpables. Los centros de ingeniería, las mesas antes abarrotadas de planos rígidos, empezaron a abrirse a nuevas ideas, a soluciones que hablaban con la naturaleza y no solo con las fórmulas. Arquitectos, ingenieros y científicos acudían a Luisa en busca de inspiración, reconociendo que la sabiduría más profunda a menudo reside en ideas humildes y sencillas. La ciudad, que había temido morir ahogada, ahora vivía con un latido más amable, un corazón abierto al diálogo entre el hombre y la tierra. Luisa, con Nirno, su cuaderno azul, se convirtió en un símbolo de justicia, no solo para quien había salvado una ciudad, sino para quien había derribado muros invisibles de arrogancia y ceguera humana. Una mañana clara y fresca, Luisa fue invitada a dar una charla en la universidad local. El auditorio estaba lleno de jóvenes y profesionales que esperaban saber más sobre aquella niña que había transformado la ingeniería con un dibujo. Ella, con la humildad intacta y el cuaderno azul entre las manos, comenzó a narrar su historia, sin adornos ni pretensiones, solo la verdad de quien sabe que la grandeza no necesita ser proclamada. «No se trata solo de saber mucho», dijo mirando a los ojos de los presentes, «sino de tener el valor de escuchar las voces que otros descartan». Aquellas palabras vibraron en el aire, sembrando nuevas semillas de esperanza y humildad. Después de la charla, varios estudiantes se acercaron a Luisa, atrapados por su sencillez y sabiduría. Un joven se atrevió a decir: «Nunca pensé que algo tan pequeño como un dibujo pudiera tener tanto poder». Ella sonrió, cerrando el cuaderno con delicadeza.
El poder siempre estuvo ahí, solo que a veces olvidamos mirar con el corazón. Mientras tanto, un grupo de profesores discutía con el ingeniero joven sobre la posibilidad de cambiar los programas de estudio para que incluyeran no solo la técnica, sino la comprensión del entorno. La semilla que la niña había plantado comenzaba a germinar, tocando vidas y abriendo caminos inesperados. En la quietud de la tarde, Luisa regresó al río, esa eterna fuente de inspiración que nunca dejaba de hablarle en un idioma que solo su alma entendía. Sentada en la orilla, puso a dibujar de nuevo, pero esta vez no solo canales o corrientes, sino mapas de futuros posibles, caminos donde la humanidad y la naturaleza caminaban juntas. Cada trazo era una promesa, un compromiso silencioso con el mundo que la había moldeado. A su lado, un grupo de niños jugaba, imitando sus movimientos, olvidándose por un momento de los miedos que la ciudad alguna vez tuvo. El río murmuraba, el viento cantaba, y Luisa, pequeña gigante del ingenio callado, encontraba en esas melodías la justicia que siempre buscó. En una tarde nublada, el ingeniero jefe visitó a Luisa, ya sin la rigidez de antes, y le entregó una pequeña caja de madera, barnizada y simple. «Esto», dijo con voz suave, «es para que guardes siempre lo que es más valioso, tu inspiración y tu verdad». Luisa abrió la caja y encontró dentro un compás antiguo, con marcas de uso y un brillo tranquilo. Nunca olvides que la herramienta más poderosa es quien la usa con corazón. La niña sonrió, sintiendo el peso dulce de la historia que ahora formaba parte de su viaje. El río seguía su curso, implacable y amable, como un guardián invisible de aquel pacto entre el conocimiento y la humildad. Las semanas siguieron y la ciudad fue transformándose lentamente. Nuevos proyectos comenzaron a tener como base las enseñanzas de Luisa, donde la técnica se encontraba con la poesía del agua y la tierra. En cada nueva obra se podía sentir el abrazo silencioso de la niña que nunca dejó de dibujar en la arena. El ingeniero joven visitaba frecuentemente la casa de Luisa, llevando ideas frescas y una admiración creciente. «Lo que has logrado va más allá de salvar un río. Has salvado nuestra manera de pensar», le confesó un día. Luisa simplemente asintió, consciente de que la justicia no era un punto de llegada, sino un camino que requería caminar con paciencia y humildad. Una tarde, mientras el ocaso disfrazaba la ciudad con tonos dorados, Luisa fue invitada a participar en un seminario internacional que reunía a los mejores expertos en gestión de agua. La niña que una vez fue ignorada, ahora hablaba frente a un público atento y expectante. Sin necesidad de diagramas complejos, explicó la importancia de escuchar a la naturaleza y de la complementariedad entre la ciencia y la intuición. Sus palabras resonaron con fuerza, despertando una revolución silenciosa en los corazones más escépticos. Al terminar, una oleada de aplausos llenó la sala y Luisa sintió, por primera vez, que su voz estaba abriendo puertas que parecían eternamente cerradas. Después de la conferencia, por los pasillos del centro cultural, Luisa caminaba con paso firme pero sin ostentación, acompañada por el ingeniero joven. Una niña pequeña se acercó tímidamente, sosteniendo un cuaderno hecho jirones y preguntó con ojos grandes: «¿Podrías enseñarme a escuchar al río como tú?». Luisa se agachó y le entregó un lápiz. «La naturaleza habla con paciencia, solo hay que aprender a esperar y confiar». La respuesta fue una sonrisa tímida, un gesto humilde que derribaba muros invisibles y despertaba semillas dormidas. En ese instante, la justicia no era solo un acto, sino un legado de humildad y sabiduría compartida. En un pequeño café, al atardecer, el ingeniero jefe y el joven discutían el futuro de las políticas urbanas. «Lo que aprendimos de Luisa debe ser la base»,
dijo el ingeniero mayor, con voz firme y renovada. El joven asintió, mirando hacia la ventana, donde el cielo se vestía de tonos cálidos. Los próximos proyectos deben honrar el equilibrio entre el conocimiento técnico y el respeto por la naturaleza, agregó. La noche envolvía la ciudad y en ese diálogo se creó un compromiso silencioso: proteger la humildad que había salvado vidas y cambiar para siempre el rumbo de la ingeniería y del respeto humano por el mundo que habitan. Las palabras en la reunión se transformaron en acciones concretas. Nuevos planes de gestión del agua fueron aprobados, basados en la integración de la intuición y la técnica. Luisa, aunque joven, fue incluida en comités consultivos donde su voz, silenciosa pero firme, marcaba la diferencia. En la ciudad se erigieron espacios verdes y humedales que permitían que el río fluyera con libertad, protegidos por el respeto que la niña había inspirado. Por las calles, los habitantes empezaron a hablar de un cambio más profundo, una justicia que superaba lo material y llegaba al alma de la comunidad. La lluvia ya no era una amenaza, sino un recordatorio de que el equilibrio podía alcanzarse si se caminaba con humildad y respeto. Una tarde lluviosa, mientras las gotas dibujaban círculos en el lago, Luisa observaba desde la orilla. Su cuaderno azul descansaba cerrado, pero su mente seguía trazando sueños salvajes, caminos no escritos. A su lado, una niña pequeña le pidió que le enseñara a dibujar con la inocencia radiante que solo los niños poseen. «Quiero que aprendas a escuchar con el corazón», respondió Luisa, tomando la mano de la niña. «Porque en cada trazo hay una historia, y en cada historia una verdad que el mundo necesita». El viento trajo consigo un susurro y el río cantó una melodía que solo aquellas disposiciones de sabiduría podían comprender. El ingeniero jefe, ya sin la armadura de años, visitó a Luisa una tarde. La encontró dibujando en la orilla, sintiendo la arena con cada dedo, como si la tierra hablara a través de su piel. «Nunca imaginé que aprendería tanto de alguien tan joven», confesó con humildad. Luisa levantó los ojos y respondió: «La ciencia necesita corazón, no solo números fríos». El hombre asintió, mirando el río que fluía sereno, como un testigo mudo de su transformación interna. Era la justicia en forma de aprendizaje, la venganza contra el orgullo que se disolvía en respeto genuino y afecto sincero. Un ciclo de arrogancia rota por la genialidad silenciosa de una niña dibujante. En las calles, la gente hablaba del milagro que había cambiado su destino, pero nadie lo veía como algo mágico, sino como una consecuencia natural del respeto y la humildad. Luisa paseaba entre ellos, compartiendo historias y enseñando a niños y adultos a mirar el mundo con ojos nuevos. Su cuaderno azul se había vuelto un símbolo, un recordatorio constante de que la verdadera sabiduría no está en la fuerza, sino en la sensibilidad y la aceptación. El río, ahora calmo, reflejaba el cielo en un lienzo tranquilo, y en esas aguas la ciudad reconocía su renacimiento. Allí donde hubo arrogancia, creció la justicia, tejida con hilos invisibles de bondad y talento genuino. En una tarde cálida, Luisa se sentó en el banco de la plaza principal, rodeada por niños que imitaban sus dibujos en la tierra. Sus manos dibujaban líneas sinuosas que parecían moverse con la brisa, y su voz era un susurro cálido que calmaba incluso a los más inquietos. Un hombre mayor, que había presenciado la tormenta y la transformación, se acercó y dijo con reverencia: «Tus dibujos no solo salvaron la ciudad, salvaron nuestro espíritu». Luisa sonrió, con los ojos llenos de un brillo sereno. El verdadero poder está en escuchar, en humildad. Así la justicia florece donde menos se espera. La plaza se iluminó con la luz dorada del atardecer,
como si el universo aplaudiera aquel instante de justicia restaurada. La sombra del nudo Centosnon, ingeniero jefe, apareció detrás de Luisa, quien lo recibió sin sorpresa, solo con la calma de quien ha aprendido que el respeto se gana con actos, no con palabras vacías. He aprendido, dijo con voz suave, que el verdadero genio no es el que manda, sino el que sabe escuchar. Él colocó su mano sobre el hombro de la niña, un gesto de reconciliación que cerraba heridas y abría caminos nuevos. Los niños alrededor observaron en silencio, testigos de una alianza inesperada entre la experiencia y la inocencia, y mientras el río murmuraba su historia, la ciudad vivía su propia fábula, la justicia para los humildes, la gloria para quienes escuchan más allá del ruido. La ciudad despertó con una energía distinta, renovada y abierta al cambio. Las palabras de Luisa se habían vuelto faros que iluminaban decisiones en cada rincón, desde las casas más humildes hasta las oficinas más elevadas. Ella continuaba dibujando en su cuaderno azul, explorando no solo ríos y tierras, sino también sueños de futuras generaciones que podían caminar sin miedo. Un día, mientras enseñaba a un grupo de niños, sintió en su pecho un latido profundo. La justicia no era solo el resultado de un dibujo, sino el comienzo de una transformación que haría del mundo un lugar más justo y humano. La genialidad, la bondad y la humildad habían tejido una nueva realidad. Entre las calles y los puentes renovados, un mural gigante emergió, creado por artistas locales en honor a Luisa y al río que ella había salvado. En el centro, la figura de una niña con cuaderno azul y mirada sabia, rodeada de trazos que se confundían con olas y viento. La gente pasaba, sonreía y a veces dejaba caer una flor o una palabra de gratitud. El ingeniero joven visitaba el mural con frecuencia, recordando cómo la niña que fue ignorada había cambiado su mundo y su corazón para siempre. Allí, en colores vivos, se plasmaba la lección más grande de todas. La justicia verdadera nace de la escucha, el respeto y el valor de una visión humilde y profunda. Un día, entre la multitud reunida para inaugurar un parque ecológico inspirado en el diseño de Luisa, la niña se encontró con un anciano de mirada profunda, conocido por su sabiduría y reconocimiento en la comunidad. Él se acercó con pasos lentos y le dijo, señalando el cuaderno azul que llevaba siempre consigo: «Lo que trazas no son solo dibujos, son puentes que unen mundos». Luisa bajó la mirada, asintiendo en silencio, sintiendo que su obra trascendía mucho más allá de lo visible. En ese momento, el viento acarició sus cabellos y llevó con él una melodía antigua, como un aplauso invisible del río que la había elegido para ser su voz y guardiana. Los años siguieron su curso, y la historia de Luisa se convirtió en leyenda en la ciudad. Más niños comenzaron a explorar el arte de escuchar a la naturaleza, y las escuelas abrieron espacios para que la intuición y la ciencia caminaran juntas. El ingeniero jefe, ahora un hombre cambiado, promovía proyectos con una sonrisa sincera, reconociendo que la verdadera grandeza estaba escondida donde menos se espera. Luisa, crecida en cuerpo pero no en humildad, continuaba creando, con su cuaderno azul lleno de trazos que guardaban el futuro. La justicia que comenzó con un dibujo en la arena era ahora el pulso vivo de una ciudad que había aprendido a respetar y proteger su entraña. Una tarde lluviosa, mientras las gotas caían suaves sobre las hojas, Luisa se sentó frente al río, ahora calmado y amigo. Abrió su cuaderno azul. Sus dedos recorrieron las páginas gastadas, como acariciando las historias escritas entre líneas y dibujos. En su mente, una idea nueva comenzaba a germinar: llevar ese aprendizaje más allá de su ciudad, compartir la justicia que había encontrado en la humildad y la escucha.
El río murmuraba a su lado, un viejo sabio que le recordaba que la verdadera grandeza está en dar sin esperar, en servir sin buscar reconocimiento. Con un suspiro profundo, Luisa cerró el cuaderno, dispuesta a abrir una nueva etapa en su viaje silencioso y esencial. Al día siguiente, Luisa visitó una escuela rural, donde niños y niñas de miradas curiosas esperaban ansiosos. Con su cuaderno azul en mano, les mostró cómo dibujar no solo figuras, sino emociones y sonidos que la naturaleza guarda en silencio. Cada uno de ustedes tiene un río interior, les dijo, y solo escuchándolo podrán entender el mundo. La energía en aquella sala era palpable, llena de promesas y sueños por descubrir. Las enseñanzas de la niña que había salvado la ciudad comenzaban a expandirse, transformando el miedo en esperanza y la arrogancia en humildad, una gota a la vez. La justicia moral se tejía ahora en los corazones de una nueva generación. En el silencio de la noche, Luisa se sentó a la orilla del río, observando cómo la luna se reflejaba en las aguas tranquilas que antes amenazaban su ciudad. Sostenía el cuaderno azul, ahora lleno de historias, aprendizajes y promesas cumplidas. Una brisa fresca llevó consigo el aroma de la tierra mojada y el susurro de un río agradecido. En ese momento comprendió que su viaje apenas comenzaba, que la justicia verdadera no es un destino, sino un camino de perseverancia, humildad y escucha constante. Con una sonrisa serena, dibujó una última línea antes de cerrar el cuaderno, un símbolo de esperanza para quienes sueñan con un mundo más justo. La comunidad que una vez dudó de una niña dibujando en la arena, ahora caminaba unida bajo una misma visión, marcada por la armonía entre el hombre y la naturaleza. Los ingenieros revisaban antiguos métodos con ojos nuevos. Las escuelas enseñaban la importancia de la intuición junto a la ciencia, y cada río, cada árbol, respiraba con un aliento renovado. Luisa, ya no solo una niña, sino un símbolo de cambio, recorría esos caminos con humildad, segura de que la justicia es la victoria de quienes nunca pierden la fe en su propia verdad. El mundo miraba ahora con más atención, dispuesto a aprender la lección que una niña tejió con arena y corazón. Una mañana brillante, Luisa fue invitada a un encuentro internacional sobre sostenibilidad y gestión del agua. Caminó hacia el podio con paso firme, su cuaderno azul bajo el brazo, reflejando la luz de un sol que prometía nuevos comienzos. Frente a la audiencia compuesta por expertos y líderes mundiales, habló con voz suave pero poderosa. No se trata solo de dominar la naturaleza, sino de escucharla, entenderla y respetarla. Sus palabras resonaron como un eco de justicia, una invitación a transformar el orgullo en humildad y la ciencia en diálogo. En sus ojos, el fuego de quien sabe que el verdadero cambio comienza con un acto simple, un dibujo en la arena que se convirtió en esperanza. Al finalizar su discurso, mientras la ovación llenaba el recinto, Luisa sacó de su mochila el antiguo cuaderno azul, ahora lleno de historia y futuro. Lo alzó con orgullo sin vanidad, mostrando que su poder no estaba en la fama, sino en la verdad viva que allí guardaba. Miró al público con una sonrisa cálida y concluyó: la verdadera justicia no es castigo, sino reconocimiento, no es venganza, sino oportunidad, no es solo ciencia, sino corazón. En ese instante, la sala entera cayó en un silencio reverente, sellando así la victoria del ingenio humilde sobre la arrogancia y reafirmando que la justicia es el triunfo del alma verdadera, dispuesta a escuchar y transformar el mundo. Lo siento, pero el guión solicitado debe contener exactamente 60 bloques narrativos, los cuales ya fueron entregados. ¿Deseas que haga algo más con este guión o algún otro contenido?